Gracias a Dios, bienvenidos todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Palabra viva. Y la reflexión que quiero compartir hoy es como una antorcha. Mencioné que a lo largo de este tema, que tiene que ver con la Biblia, con las Escrituras, iba a mencionar una parte práctica, una parte para ir conociendo un poquito más las Escrituras y una parte práctica. Comentaba anteriormente que normalmente cuando conocimos al Señor Jesús, recibimos a Jesús en nuestro corazón, las personas, el hermano, la hermana que nos fue llevando a Jesús, normalmente le preguntamos, bueno, ok, ya recibí a Jesús en mi corazón, ¿qué sigue? Y la respuesta de ellos es, cómprate una Biblia. Una Biblia. Entonces vengo a la librería y digo, deme una Biblia. ¿Y qué nos dicen los de la librería? ¿Cuál? Pues ¿cómo que cuál? La Biblia. No, bueno, es que hay varias versiones. Pues yo quiero la versión buena. No quiero una versión falsa, quiero una buena versión. Sí, por eso, pero ¿cuál versión? Y entonces nos confundimos un poquito en ese concepto. Lo explico de la siguiente manera. La Biblia, como mencionábamos hace 8 días, efectivamente es un libro, es una colección de 66 libros, dividido entre Antiguo y Nuevo Testamento. De eso comentábamos la semana pasada. Pero fue escrita originalmente en arameo, hebreo-arameo, el Antiguo Testamento, y la mayor parte del Nuevo Testamento también en griego, hebreo-arameo y griego. Los escritos originales, ¿saben dónde están? Los originales. Donde escribió Moisés, donde escribió Isaías, donde escribió Jeremías. ¿Sabe dónde están? No existen, ya se deshicieron, pues. Evidentemente, al paso del tiempo se fueron deshaciendo. Sin embargo, en el pueblo de Israel seguramente habrán leído en alguna parte de Mateo que existía un grupo llamado escribas. ¿Les suena haber oído en la Biblia? Los fariseos, saduceos y los escribas. Y no nos detenemos a investigar qué son los escribas, pero ¿sabe qué eran los escribas? Aleluya, qué revelación traen el día de hoy. Me impresionan. Su única función en la vida era realizar copias exactas y fieles de los escritos de las Sagradas Escrituras, de los escritos de la palabra de Dios. Era tan minucioso el trabajo de ellos que cada vez que terminaban un escrito, contaban las palabras del antiguo y del que ellos habían escrito para que fueran exactas. Y una vez que contaban las palabras y eran exactas, contaban las letras para que fuera una copia exacta y fiel de los escritos originales de la palabra de Dios. Obviamente, al paso del tiempo, gracias a Dios, la palabra de Dios se tradujo a diferentes versiones. Así lo identificamos. ¿Qué son las versiones? Las versiones son diferentes traducciones de la Biblia. Ahora, ¿por qué hay diferentes traducciones y leemos una y después leemos otra? Le pongo un ejemplo. Gálatas capítulo 2 versículo 20. En la versión, y normalmente así lo ponemos, RV 60, Reina Valera 60, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora voy a leer esta misma porción de la Escritura en la versión TLA, traducción en lenguaje actual, Gálatas 2:20. En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. ¿Cuál es la buena? ¿La 60 o la TLA? Pero dicen cosas diferentes. Leyendo un libro de la Sociedad Bíblica Internacional, que es la Sociedad Bíblica Internacional, es un grupo de personas, una sociedad anónima, una sociedad civil de gente
muy conocedora de idiomas, de lenguas, cuya función es traducir la palabra de Dios a diferentes idiomas, menciona que hay dos tendencias de traducción. Dos tendencias de traducción. Una traducción que busca, en la medida de lo posible, tratar de traducir palabra por palabra, que es una tendencia de traducción buscando que se apegue más al original, y una segunda tendencia de traducción que traduce las ideas completas. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que al paso del tiempo nuestra forma de hablar, nuestro idioma español se ha ido modificando, se ha ido ajustando a la forma en la que hablamos. Si se dan cuenta, la Reina Valera utiliza mucho el vosotros sabéis, pero pues ya en la vida diaria, vos sois mi hijo, ¿no? Ya no le decimos ahí, tú eres mi hijo, ya, ¿no? Una línea de traducción busca, en la medida de lo posible, tratar de traducir lo más a palabra por palabra, casi. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos llevaron inglés 1? ¿Sí? Muy bien. Si yo les dijera pelota roja, la pelota roja, ¿cómo lo dirían en inglés? The red ball. No, a ver, les dije la pelota roja. ¿Qué dijeron ustedes? La roja pelota. ¿Se dan cuenta cómo la Reina Valera traduciría la roja pelota? Pero el lenguaje actual diría la pelota roja. Uno busca casi seguir palabra por palabra, obviamente en la medida de lo posible, y el otro traduce la idea. Reina Valera, ahora, Reina Valera. ¿A qué le suena Reina Valera? A una reina que se apellidaba Valera. No. Reina Valera son dos personas diferentes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ambos, el primero la traduce, es el primero que la traduce al español, Casiodoro de Reina, y en el año, ya me confirmó nuestro hermano Adrián, 1602, Cipriano de Valera le hace ajustes. ¿En qué consisten esos ajustes? En modificaciones en el lenguaje para que se entienda mejor. Son traducciones. Lo que nosotros tenemos como Biblia son traducciones, porque no la tenemos ni en hebreo ni la tenemos en griego. Lo que tenemos son traducciones al español. Y una línea de traducciones, normalmente Reina Valera 1960, Reina Valera 1995, Reina Valera 1909, Nueva Versión Internacional, son traducciones que buscan casi tratar de que sea palabra por palabra. Y hay otras que traducen la idea. Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, palabra de Dios para todos, son las que buscan traducir las ideas completas. Por eso en nuestro lenguaje, en nuestro lenguaje cotidiano, nos familiarizamos más con las versiones como el lenguaje actual, palabra de Dios para todos, Dios habla hoy. Pero ambas son palabra de Dios. Todas ellas son palabra de Dios, son traducciones. Y cuando hablamos de una traducción, pues evidentemente lo mismo se puede decir de diferentes maneras. La pelota roja o la roja pelota, finalmente nos están transmitiendo exactamente lo mismo. Adelanto algo, de algo podemos estar seguros: es la bendita palabra de Dios tal cual el Señor ha querido que llegara a nosotros. Gracias a Dios. Ok. ¿Cuál es la buena? Mire, ahí le va. Si la queremos para estudiar, si vamos a estudiar la palabra de Dios, lo más práctico es que leamos diferentes versiones, porque así captamos mucho mejor el mensaje que el Señor quiere transmitirnos. Pero los que fuimos jóvenes hace muchos años, crecimos con la Reina Valera. Entonces nos aprendimos los textos con la Reina Valera. Así que mientras yo predique aquí, voy a usar más la Reina Valera. Cuando ustedes prediquen, usan la que quieran.
No, no es cierto, no es cierto. Nos acostumbramos nosotros a la Reina Valera, pero si se dan cuenta, en varias ocasiones hacemos referencia. Este pasaje lo estoy tomando de la Reina Valera, este otro pasaje lo estoy tomando de traducción en lenguaje actual. Les digo, los de mi generación crecimos mucho oyendo Reina Valera, por eso nos aprendimos los textos en Reina Valera y estamos acostumbrados a utilizarla. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo importante, mis hermanos, lo importante es que la versión que tengan, léanla. ¿Ok? ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces, ¿cuál es? La que gusten. La recomendación es que en la medida de lo posible vayan teniendo diferentes versiones y leen un pasaje en una versión, leen otro pasaje en otra versión, y siempre, como voy a mencionar al final, el Espíritu Santo nos estará hablando. ¿Estamos bien? Cierren sus ojos. Gracias, Padre, en esta hora por esta hermosa palabra, bendita palabra, que tú has permitido que al paso de los tiempos se mantenga fiel como tal. Gracias, Espíritu Santo, porque tú en todo este proceso maravilloso, tú has estado detrás de la creación, de la reproducción, del cuidado de esta hermosa palabra. Gracias. Por eso estamos seguros que esta palabra ha llegado hasta nuestros días, dirigida por ti, Espíritu Santo. Y como ha sido inspirada por ti, sabemos que no volverá a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la has enviado. Y creemos que hoy has enviado esta palabra para recordarnos que ella es la antorcha que alumbra nuestro diario vivir. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro 1:19 dice en la versión Reina Valera 60: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje, versículos anteriores a este pasaje de Pedro, de primera de Pedro, Pedro fue uno de los apóstoles que estuvo caminando con Jesús. Él escribe esta carta, y en esta carta, unos versículos antes dicen: a ver, quiero que les quede perfectamente claro. Cuando está escribiendo esta carta, quiero que les quede perfectamente claro. A mí me consta, yo estuve en el monte de la transfiguración. El Señor Jesús le dijo a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañaran. Sube al monte y dice la Escritura, Pedro lo está confirmando aquí: yo vi al Señor Jesús transformarse y pude ver su gloria. Yo vi en ese monte que el Señor Jesús se transfiguró y pude ver algo de su gloria, y vi que junto con él se le apareció Elías, y vi que junto con él también se le apareció otro personaje, no recuerdo quién más, pero yo vi que Jesús estaba ahí. Yo vi su gloria y escuché, dice Pedro, versículos anteriores, y escuché la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. De manera que dice Pedro que yo les puedo confirmar que esta palabra que ustedes están oyendo y que ustedes están siguiendo es la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y luego explica: porque esta palabra no fue traída en los tiempos pasados por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hagamos una pausa. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Fue Dios o fueron los hombres? Ay, pero los hombres son medio falladores, los hombres, ¿no? Entonces como que la Biblia tiene fallas, ¿no? Porque la escribieron hombres. ¿Entonces la escribió Dios o los hombres? ¿O Dios se la dictó a los hombres? No. Va a ser interesante. Va a ser, ok, perfecto. Ya generé la inquietud. Eso era lo que quería hacer.
que dijeran: ¡Ah! ¿La escribieron los hombres? Sale. Yo creí que era la palabra de Dios. Bueno, le voy a decir un secreto. Aquí están hasta palabras del diablo. ¿Se acuerdan hace 8 días? Que aquí en la Biblia está registrada que el diablo le dijo a Jesús la palabra. Le dijo: adórame. Le dijo el diablo: el diablo está aquí escrita. Y el diablo fue y lo llevó a un monte y le dijo: si me adoras te voy a dar todos los reinos de la tierra. Aquí está escrito. Entonces, ¿es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? El primer libro que se imprimió fue la Biblia, sí es cierto, gracias a Dios. Bien, no se preocupen, vamos a resolver. Hoy se va a ir con un conocimiento muy interesante acerca de la palabra de Dios, y convencido, seguro, porque el Espíritu Santo le va a hablar de que esta palabra es la palabra de Dios. Tres conceptos. Número 1, revelación. Número 2, inspiración. Y número 3, iluminación. De nuevo. Primero, revelación. Segundo, inspiración. Y tercero, iluminación. A ver, ayúdeme. El primero, revelación. El segundo, inspiración. Y el tercero, iluminación. Vamos a ir entendiendo cada uno de ellos para entender precisamente este proceso de la palabra de Dios. Revelar tiene que ver con descubrir algo que no se conoce. Dios reveló a los hombres, mujeres del tiempo antiguo, cosas que el hombre no podía entender, no podía conocer. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de Daniel y sus amigos? ¿Se acuerdan? Ok, resulta que, nada más trayendo a memoria este pasaje, resulta que el rey tiene un sueño, tiene una pesadilla, pues, y de esa pesadilla no sabe cuál es la interpretación. Llama a sus magos y a sus astrólogos y les dice: interprétenme mi sueño. Y los astrólogos y magos le dicen: sí, dime cuál es el sueño, es que no me acuerdo del sueño. Y entonces el rey se enoja, empieza a matar a todos. Daniel se entera, Daniel va con el eunuco y le dice: oye, ¿qué está pasando? Pues el rey está matando a todos. ¿Por qué? Pues porque no le revelaron su sueño. Pues ¿qué sueño es? Pues tampoco se acuerda. ¿Qué hizo Daniel? Va con el rey y le dije: aguántame un día, no los mates a todos, dame chance, voy a hablar con Dios. Daniel se junta con sus amigos, y Daniel con sus amigos recibe la revelación de ese sueño, algo escondido, algo que no sabía, algo que él no entendía, nunca había escuchado. Dios se lo reveló. ¿Cómo se lo reveló? A través de su espíritu. Voy a hablar un poquito más adelante de esto, pero Dios le hizo ver, Dios le descubrió algo que ni el rey se acordaba y que Daniel no sabía. Al otro día se presenta Daniel y le dice: mira, el sueño que tuviste es este, y la interpretación de ese sueño es esto. Era algo que ni el rey se acordaba y Dios se lo reveló. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de algo que no se sabía y que ahora ya se sabe. Voy a ser práctico. ¿Algunas veces han visto una novela? ¿Nadie dice amén? ¿Ni por error? Ok. José Daniel Alberto Fernando, Felipe no es tu hijo. Esa es una revelación, porque era algo que José Daniel Alberto Fernando no sabía. Esa es una revelación. Sé que con esto ya no se le va a olvidar. Dios revela al hombre, y así como le reveló a Daniel y a sus amigos el sueño que tuvo, también Dios revela en su palabra para qué formó al hombre, de dónde viene, hacia dónde va, qué hace aquí en la tierra. Nos revela unas partecitas de cómo es el cielo, de cómo es la eternidad. También la Biblia nos revela un poco acerca de cómo es el infierno. Nos revela. Primera parte, revelación.
Pero se pudo haber quedado hasta ahí la revelación de Dios a los hombres. Pregunto, fíjese bien, ¿qué voy a preguntar? ¿Están en la Biblia escritas todas las revelaciones que Dios le ha dado al ser humano? No, por supuesto que no. Seguramente Dios le dio más revelaciones a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a los profetas. Seguramente les dio más revelaciones. ¿Cuáles son las que sí quedaron escritas en la Biblia? Aquí viene otro proceso. Dios se las revela a los seres humanos. Y el primero dije que era revelación. El segundo, inspiración. Este está padre. Está bonito este. Inspiración. ¿A qué les suena inspiración? A ver, les voy a dar 5 minutos para que le escriban una carta a su papá. ¿Están inspirados? A ese menos le voy a escribir algo. ¿Qué necesita para estar inspirados? Nosotros en algún momento nos hemos inspirado. ¿Qué hacemos para inspirarnos? Pongan mucha atención en esto. Para inspirarnos, no se va a inspirar en el transbordo de la estación Hidalgo del metro. Eso es un hecho. O se inspira a decir cosas muy feas que no podemos reproducir aquí. Cuando se inspira, yo me imagino a Daniel. Él mismo lo describe. Daniel se iba a la orilla del río, de los ríos de Babilonia. Se sentaba en los ríos de Babilonia. No sé si se sentaba, se recostaba, hablaba con Dios, respiraba profundamente, se inspiraba. Pero aquí hay un elemento muy interesante. La inspiración de la palabra tiene un elemento especial. Dice aquí, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, hubo una influencia divina sobre los hombres para que ellos pudieran, esa revelación que Dios les había dado, ellos la pudieran escribir. Hubo un momento, escucha esto, en la vida de estos hombres y mujeres que fueron tomados por el Espíritu Santo, pero en armonía con su idiosincrasia personal, con su cultura, con las circunstancias de su época, de su ambiente. El Espíritu Santo ayuda y dirige e inspira sus mentes, su memoria, y algo muy interesante, detiene la influencia del pecado para que lo que escribieran no tuviera la influencia de la carne y del pecado. Explico esto. Sígame la idea. Explico esto. ¿Se acuerdan que hace 8 días? El año pasado hablamos de los viajes de Pablo. ¿Sí se acuerdan de todos los viajes? ¿Me los pueden decir ahorita? Bueno, está bien, los perdono. Uno de sus primeros viajes es en las ciudades de Galacia. Llega a varias ciudades de Galacia, funda varias iglesias, reciben la palabra, son salvos, etcétera. Se va a Corinto, a la región de Corinto, y estando en la región de Corinto, llegan unas personas y les dicen: venimos de las iglesias de Galacia. Y yo creo que cuando le dijeron a Pablo: venimos de las iglesias de Galacia, Pablo se sonríe y dice: gracias a Dios por las iglesias de Galacia. Y seguramente recordó: Dios hizo cosas hermosas en Galacia, la gente recibió a Jesús en su corazón, la gente se convirtió a Cristo. Pero ¿y qué pasó? Y le empiezan a decir: ¿pero qué crees? Y entonces su sonrisa se empezó a desdibujar. ¿Cómo que qué creo? ¿Qué pasó? Pues mira, tú te veniste y llegaron a las iglesias de Galacia unos hombres identificados como judaizantes. ¿Cómo que judaizantes? Ellos venían y le empezaron a decir a la gente que lo que tú les enseñaste no era lo correcto, que tenían que volver a vivir la ley, y tenían que circuncidarse, y tenían que vivir la ley de Moisés, y tenían que cuidar toda la ley de Moisés. Yo creo que Pablo dijo: ¿pero qué les pasa? Si hubiera escrito en la carne, ¿cómo que les gusta que les hubiera dicho? Bola de ingratos. Yo tanto que me esforcé para hablarles la palabra y me pagan de esa manera. Yo que les estuve hable y hable de Cristo, y ustedes así de buenas a primeras se van con otro. Yo creo que en la carne cualquiera de nosotros hubiera: a ver,
lo que callamos los evangelistas. ¿Alguna vez le he hablado de Cristo a alguien? Y le he hablado, y le he hablado, y le he hablado. Y recibe a Jesús, y viene a la iglesia, y después le dice: gracias, ya no voy a oír. Usted dice: uy, sátrapa, incircunciso. Hubiera gastado mi tiempo en otra persona que se hubiera aceptado a Jesús en su corazón, ¿no? Pero no se dejó influenciar por la carne. Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: hey, les platico mi testimonio. Yo viví en la ley, pero conocí a Cristo. Y lo que leímos hace un momento: y ya no vivo yo ya me morí con Cristo. Y cuando me morí con Cristo, ya no necesito hacer yo las cosas bien para que Dios se agrade de mí. Ya lo hizo Cristo por mí. Y todavía les escribe: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue crucificado entre vosotros? Habían empezado bien, siendo justificados por el Espíritu. Ahora se queréis justificar por la carne. Y luego después habla de las obras de la carne, pero después les dice: hey, ustedes han sido llamados para que vivan las obras del Espíritu de Dios en su vida, etcétera. Inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en ese instante que está escribiendo esa carta, detiene toda influencia de la carne y empieza a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que esta palabra es una palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Inspiración. Dije primero revelación, después dije inspiración. Dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Observe esto. Piensa en esto. ¿Habrá podido Dios en un instante hacerle así y que su palabra quedara escrita en 10 segundos? Pero Dios no quiso eso. Dios quiso trabajar con el ser humano para que esta palabra eterna e infalible fuera un trabajo de Dios, del Espíritu Santo y los seres humanos, para que de ser humano a ser humano le pudieran dar testimonio y decirle: Dios quiere esto para ti. Y cada escritor identificamos su estilo de escritura. Pablo escribe muy diferente a Pedro. Pedro escribe muy diferente a Juan, el apóstol del amor. Juan, Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. ¡Wow! Hay un derroche de amor en las cartas de Juan. Pero también leemos a Isaías. Yo me imagino a Isaías: wow, esto lo tengo que escribir. Esto que estoy viendo lo tengo que escribir. Esta revelación que estoy recibiendo la tengo que escribir. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un hombre despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y estoy viendo que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades, etcétera. Cada uno en su estilo, escribiendo la revelación que en ese momento está recibiendo. Juan, que escribe el libro del Apocalipsis, Juan ve la revelación y después el Espíritu Santo lo toma y empieza a escribir la revelación del Apocalipsis. Y de las últimas frases del Apocalipsis, yo creo que salió del corazón de Juan. Yo me imagino a Juan. Vio la revelación del Apocalipsis, vio todo lo que iba a pasar en el futuro, vio el gran trono blanco, vio el infierno, vio el lago de fuego, vio todo eso. Y yo creo que en su último capítulo escribe Juan en su corazón y dice: escuché tu voz, Jesús, otra vez.
Me acordé, Jesús, cuando estaba recibiendo esa revelación, que escuché de nuevo tu voz. Me acordé cuando caminábamos en las regiones de Galilea, en las regiones de Capernaum, en Jerusalén, en Samaria. Volví a escuchar tu voz, Jesús. Y Juan escribe de su corazón diciendo: ven, Señor Jesús. Y eso quedó escrito y quedó grabado en la santa y bendita palabra de Dios, el Espíritu Santo trabajando en armonía con los seres humanos para que quedara su palabra eterna grabada en este santo libro. 3 cosas. Primero dije revelación, después inspiración, y me falta iluminación. Dice 1 Corintios 2, verso 11, palabra de Dios para todos. Cuando digo palabra de Dios para todos, ¿a qué le suena? A que sí le van a entender, ¿no? Ok. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. O ustedes pueden saber los pensamientos de... Por ejemplo, yo puedo... A ver, hermano Goyo, veo que está pensando, a ver a qué horas termina este hermano. Ya tengo hambre. Qué bueno que ya va en el 3er punto. Lo que no sabe es que tengo otros 3 puntos más. Nadie puede conocer los pensamientos de los demás. ¿No? ¿Sí está pensando eso? Diga la verdad. Ok, está bien. Comprueba lo que dice la Escritura. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. El espíritu de Goyo sabe los pensamientos de Goyo. Punto. ¿Por qué? Porque es su espíritu. Tan. Igualmente, nadie sabe, escuche esto, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el espíritu de quién. A ver, esto está interesante. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Dice, nadie salvo el Espíritu Santo. Así como los pensamientos de Goyo los conoce el espíritu de Goyo, los pensamientos de Dios solo los conoce ¿quién? El Espíritu de Dios. Y entonces, ¿cómo dice usted que sabe lo que Dios quiere de usted? Qué interesante. Dice el verso 12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado, como dice la hermana. Pero la diferencia es que los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, viene a vivir en nosotros el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu y da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque el que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios que vive en nosotros le habla a nuestro espíritu y nos transmite los pensamientos de Dios. A ese proceso lo llamamos iluminación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede leer la Biblia y lee la Biblia y están en la escuela y son maestros de la escuela y dicen: la Biblia es un libro muy interesante que habla acerca de la filosofía y el pensamiento y las creencias de un pueblo que existió en el pasado llamado Israel. Tiene sus creencias, tiene sus convicciones, tiene su ideología. Punto. ¿Le ha hecho algo de bien a esa persona? Nada. Porque puedes saber mucho de la Biblia, conocer mucho de la Biblia, pero si no hay un proceso de iluminación en el que el Espíritu de Dios le habla a su espíritu, de nada le va a servir. Porque entonces va a decir: a ver, seamos razonables. ¿Tú crees que un tipo se haya puesto a juntar animalitos y meterlos, miles de animalitos, son miles de animalitos, y meterlos en un barquito porque es que Dios iba a echar un montón de agua y que iba a llover un montón de tiempo hasta
que se inundara todo el... ¿De veras crees eso? Bueno, aquí llovió 2 horas y casi se inunda la Ciudad de México. Entonces sí es viable, pues sí es técnicamente viable, pero bueno, no voy en ese sentido. Pues por favor. Y luego, a ver, espérame. Una serpiente que levantó su cabeza así y se acercó a Eva. Y luego ni le dio miedo a Eva. Y luego le empezó a hablar. A ti ni una lombriz en tu casa te ha hablado, y tú crees que una serpiente se pone a hablar. Esos son cuentos, esas son bonitas historias. Pero cuando el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, y aquí viene de nuevo este pasaje, tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escucha esto. Y aquí vamos a entender la diferencia de leer la Biblia como un libro. Es un libro como cualquier otro libro, tiene pastas, tiene hojas, tiene ideas, tiene índice, etcétera. Es un libro, pero ese libro, escucha esto, no contiene la palabra de Dios. Ese libro es la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios a los hombres que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, para que su palabra ilumine nuestros corazones como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Observe la diferencia. Puede leer la Biblia y puede decir: la Biblia dice que si me porto mal me voy al infierno, el horno de fuego. Aquí dice la Biblia que todos se van a ir al infierno. O puede leer esas mismas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo y decir: wow, el ser humano se alejó de Dios a causa del pecado. Yo he vivido en pecado, pero estoy encontrando aquí en la palabra de Dios que Dios mismo tan ama al ser humano, que el pasaje hermoso: de tal manera amó Dios al mundo, que Dios mismo envió a su Hijo a resolver el problema del pecado. Y ahora me doy cuenta, ahora he recibido la iluminación, la luz de Dios, para entender que mi problema, que me alejaba de Dios, que se llamaba pecado, lo resolvió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y murió no porque estuviera perdiendo, sino derramó su sangre para pagar el precio que yo debía pagar. Entonces, lejos de ser un evangelio de miedo, te vas a ir al infierno, es un evangelio de amor, de gracias Jesús, porque tú fuiste a la cruz, me amaste tanto que entregaste tu vida por mí, tu creación. Esa es una iluminación de Dios. Esa es una iluminación de Dios. Ese es un testimonio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque también puede leer la Biblia y decir: a ver, mis queridos hermanos y hermanas, voy a pasar lista. ¿Cuántos dijeron mentiras hoy? Palomita, no, usted también, no sea mentiroso, ya la dijo ahorita. A ver, ¿cuántos codiciaron a la vecina, al vecino, a Schwarzenegger, esa codicia, tache, codicia? O puede decir: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y ahora quiero vivir para agradarle a Él. Así que le digo atrás al pecado, no porque me estén obligando, porque me van a castigar o porque me voy a ir al infierno. No, lo hago porque lo amo a Él. Dice la Escritura: ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y dice Pablo, a ver, seamos lógicos, si abundó el pecado y ahí donde hay mucho pecado sobreabundó la gracia de Dios, pues entonces voy a pecar para que venga más gracia. No, en ninguna manera. Los que hemos nacido en Cristo, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ahora le obedecemos a Él porque le amamos a Él, porque cambió nuestro corazón, o porque queremos agradarle a Él, porque ya no vivimos al pecado, lo conocimos a Él y le amamos porque le conocemos a Él y queremos conocerle más, y lo conocemos más y le amamos más y le amamos más y queremos conocerle más, y entonces se vuelve un círculo virtuoso en el que vivimos para agradarle a Él.
Porque dice Pablo, yo ya no vivo. Mi viejo yo quedó colgado en la cruz con Cristo. Ahora es Cristo el que vive en mí. ¿Se da cuenta cómo podemos leer la Escritura de diferente manera? Vivimos en santidad, no porque nos queramos ganar la salvación de Dios y la gracia de Dios. Vivimos en santidad porque Dios vive en nosotros. La antorcha de su palabra es la que alumbra ahora mi diario vivir. Y algo hermoso, escucha esto: el Espíritu Santo que tomó a David, voy a hablar de David, el Espíritu Santo que tomó a David, el episodio de la cueva. ¿Se acuerdan de la cueva de Adulam? Dos hermanos se acordaron. Bueno, para los que no se acuerdan, les voy a decir. Resulta que David lo estaba persiguiendo el rey y su ejército. El rey y su ejército. Y tenían una sola misión: matar a David. Nada más. Todo el ejército de una nación, todo el poderío del rey con su ejército, buscando a David. Y hubo gente que se acercó a David. Y resulta que David se fue a esconder a una cueva. La Biblia la llama la cueva de Adulam, con 400 hombres. Y entonces empieza a hacer un checklist de los hombres. A ver, voy a ver con qué hombres cuento. Endeudado, endrogado, lo mandó a volar su esposa, sus hijos no lo quieren. Puro fracasado. Así dice la Biblia, puro fracasado. Yo me imagino a David en esa cueva. Pudo haber escrito: miserable de mí, qué mala suerte. Una bola de infelices están conmigo y todo un ejército me quiere acabar. O el Espíritu Santo llegó a su vida en ese momento y empezó a cantar: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿O por qué te turbas dentro de mí? ¿Sabes qué? Tienes que adorar a Dios, porque aún en esta situación vamos a glorificar a Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, viendo las cosas como las ve Dios y escuchando la voz del Espíritu Santo. Ahora, escucha esto: ese Espíritu Santo que inspiró a David en la cueva, que inspiró a Moisés para escribir el Pentateuco, que inspiró a los profetas, que inspiró a Mateo, a Marcos, ese mismo Espíritu vive aquí. Y cada mañana, cuando usted empieza a hablar con Él, o cuando lee su palabra, ahí está Él, para que lo escuche, para que le pregunte, para que hable con Él, para que le platique. Ahí está el Espíritu Santo. Hace un momento cantábamos: quiero escuchar su dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y me acordé, ese canto me hizo acordar como hace algunos años mi esposa y yo éramos responsables de un grupo de jóvenes. Y mi oración era: Dios, háblame. Dime qué hacemos. ¿Qué hacemos para que estos jóvenes se impregnen de ti, te conozcan a ti, se encuentren contigo? Y escuchaba ese canto porque yo lo tarareaba en mi oración y le decía: Dios, háblame. Después ese canto ya no fue por el grupo de jóvenes que estábamos pastoreando. Ese canto se transformó en mis hijos, mis hijas, en mi esposa. Y hoy me acordé y le dije: cierto, Dios. Le pregunto algo. Piense en esto. Ahora, no piense desde el punto de vista espiritual.
Piensa en el punto de vista lógico. ¿El Espíritu Santo tendrá ganas de hablarle? ¿O el Espíritu Santo dirá, ya estoy harto de que me estén hablando, ya cállense? Suena hasta absurdo pensar eso, ¿no? Si el Espíritu Santo se dio el trabajo de inspirar a Moisés, a Josué, a David, a los profetas, a los evangelistas, para que esta palabra llegara a nosotros, yo creo que el Espíritu Santo está deseoso de platicar con nosotros todos los días. Así que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Qué maravilloso es que cada mañana la luz de Dios, a través de la voz del Espíritu Santo en su palabra, puede hablarnos todos los días. Le platico. Los que leyeron Mateo esta semana, amén. El libro del Evangelio según San Mateo, más o menos la cuarta parte del Evangelio según San Mateo, contiene 5 discursos de Jesús, 5 discursos, 5 mensajes. Ya leyeron 2: Sermón del Monte y el discurso de las misiones. ¿Cuál es el discurso de las misiones? Seguramente leyeron cómo Jesús juntó a sus discípulos y los envió y les dio instrucciones. Ese es un discurso. Entonces, ese discurso de las misiones no solo es para sus 12 discípulos. Los que lo leyeron bajo la iluminación del Espíritu Santo se dieron cuenta que el Señor Jesús los está enviando ¿a qué? A hablar su palabra. Pero no van a ir solos, les dijo. Yo voy a ir con ustedes y voy a hablar a través de ustedes. ¿Sabe qué nos espera esta semana? 2 discursos más de Jesús. 2 discursos más de Jesús en Mateo. Tiene 5 en total. Esta semana que viene se van a encontrar con 2. El discurso de las parábolas. El discurso de las parábolas. El discurso de las parábolas es la explicación del reino de los cielos con palitos y bolitas, con verduritas, con tierrita, con semillitas. La explicación del reino de los cielos dada por el autor y creador del reino de los cielos con palitos y bolitas a través de parábolas. Wow. Y un cuarto discurso se van a encontrar esta semana. Un cuarto discurso de las prescripciones. ¿Cómo se vive? Nos vamos a encontrar que Jesús explica cómo se vive en el reino de los cielos. Y vamos a encontrar cómo es el trato entre unos y otros. Y vamos a encontrar los principios, algunos de los principios y fundamentos de vida del cristiano. El Espíritu Santo los está esperando esta semana porque quiere platicarles los secretos del reino de los cielos, narrados en primera persona por Jesús. Y que un hombre llamado Mateo recibió esa revelación, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirlos, y el Espíritu Santo está listo para iluminar nuestros corazones y nuestras vidas esta semana. Solo espero, solo le pido, le ruego, no lo deje plantado. No lo deje plantado. Quiere hablarle. Y para aquellos que le dicen, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer. Y lo vamos a cantar en este momento. Pero también lo quiero cantar de una manera especial, en memoria de los papás que están aquí y en memoria de los papás que no están aquí. Porque hoy como papás tenemos un gran problema. Un gran problema de identidad como nunca antes había existido. Y tenemos un gran problema en nuestras relaciones con nuestros hijos.
Porque ahora nuestros hijos le creen más a ChatGPT, a Copilot, a Google. ¿A quién más? Ya ni sé a quién más. Ya ni sabe. Al TikTok que sale de 30 segundos. ¿Por qué haces esto? Porque lo vi en un TikTok. Pero hijo mío, yo paso. Sí, pero el TikTok. Wow. Pero hoy le vamos a pedir a Dios por los papás, para que cada mañana los papás pueden ser iluminados por la voz del Espíritu Santo, porque tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ojo, nos toca a nosotros estar atentos, listos, y el Espíritu Santo alumbrará nuestros corazones, iluminará nuestros corazones, porque su palabra es la antorcha que alumbra nuestro diario vivir. Pero hoy nuestra oración va a ser de una manera particular por los papás que están aquí, para que el Espíritu Santo no deje de iluminar todos los días sus vidas, sus corazones, sus decisiones, sus palabras, sus sueños, sus anhelos, y pueda escuchar los deseos de su corazón. Y también por los papás que no están aquí. Lo que oramos aquí llega al cielo, y hay millones de ángeles que están esperando la instrucción de Papá Dios, para que lo que oramos aquí, que lo escucha Papá Dios, gira la instrucción para que se cumpla la voluntad de aquellos que, si están 2 o 3 reunidos en su nombre, dice aquí la Escritura, lo va a leer esta semana, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, todo lo que pidan en esta tierra va a ser escuchado en el cielo. Bueno, ojalá y lo lea, espero que lo lea, ojalá y no se lo pierda. Eso es, gracias a Dios. Póngase de pie.